vamos a hablar acerca de un tema que es 6 pasos para otorgar confiabilidad a sus máquinas de manera inmediata a través de los rodamientos. ¿Por qué este tema? Estoy en varios grupos de WhatsApp donde hay varios consultores, varios especialistas, varias personas que nos encargamos al ver, a fijarnos al mantenimiento, colegas, amigos. Y bueno, surgió una pregunta hace algunos días y era acerca de cómo otorgo confiabilidad de manera inmediata a mis máquinas. Y bueno, empezó la recomendación acerca de las estrategias de mantenimiento adecuadas. Se hablaba de RCM, de RBM, de CBM, de un sinfín de estrategias que se podían implementar. Pero esta persona tenía una duda, ¿no? Decía, bueno, pues mi empresa quizá no está preparada para algunos proyectos. Sé que vamos a lograrlo, sé que vamos en el camino adecuado, sé que es algo que vamos a hacer más adelante, pero quisiera hacer algo de manera inmediata. Y pues bueno, tomando en cuenta eso, pues hablamos acerca del rodamiento. El rodamiento, que es el corazón de la máquina, los apoyos dinámicos de la máquina, todo lo que suceda en la máquina, pues el rodamiento es el que nos va a estar hablando. Y específicamente de eso me voy a centrar en un equipo en especial, en particular, que es el motor eléctrico. Pues en muchos de sus plantas, más de la mitad del listado de sus equipos, pues son motores eléctricos, ¿no? Y ahí es donde tenemos una gran área de oportunidad para lograr grandes ahorros, además de lograr la confiabilidad de estos equipos. Pues bueno, se llevó a cabo un estudio por la compañía de rodamientos a nivel mundial SKF, en los cuales analizaron cuáles eran las fallas principales en motores eléctricos. Se dieron cuenta que algunos de ellos fallaban por problemas en el rotor, por problemas en el estator, problemas en el eje y en el acoplamiento, al no seleccionar adecuadamente el acoplamiento o dar las tareas adecuadas, o porque la máquina estaba desalineada, también por algunos factores externos, a lo mejor unas bases mal maquinadas, a lo mejor un levantamiento topográfico desde un inicio que no fue el adecuado, y algunas marcas, algunas causas desconocidas. Lo que llama la atención de este estudio es que más de la mitad de las fallas en motores eléctricos es debido a los rodamientos. Tomando como base este estudio que realizó la empresa SKF, y en base a lo que retomó el Departamento de Energía de los Estados Unidos de Norteamérica, pues se dieron cuenta que las pérdidas por producción estaban cerca de los 7.4 billones de dólares, ¿sí? Y estamos hablando de costos de reparación, estamos hablando de paros por producción, estamos hablando de todo lo involucrado derivado de un fallo de un motor eléctrico, el cual, si analizamos el costo de reemplazo del componente, del commodity, del rodamiento como tal, es mínimo. Es decir, ¿cuál es el mensaje? No dejemos que un motor de $500 nos provoque un paro de miles o a veces hasta cientos miles de dólares, ¿no? Entonces tenemos ahí una gran área de oportunidad en cuidar los rodamientos. Yo les voy a presentar 6 pasos, los cuales tienen que ser puestos de manera inmediata. Como cualquier otro programa, si queremos que sea exitoso, pues tiene que ser en un tiempo corto de tiempo. De otra forma se vuelve burocrático o simplemente no vamos a estar recibiendo lo que estábamos esperando de ello, ¿no? Si nos centramos en el componente, en el rodamiento como tal, nos vamos a dar cuenta que las principales causas de fallo de este componente, pues es debido a una lubricación, mala selección, malas frecuencias, mal almacenaje, malas tareas en cuestión de lubricantes. También nos vamos a dar cuenta que la contaminación juega un papel importante. Atención, que no estoy hablando de la contaminación propia del proceso de cada una de las empresas, sino que estamos hablando de la contaminación que puede ser ingerida de parte de nosotros o impuesta de parte de nosotros en el lubricante o por malas prácticas. Hablamos también del montaje, otros problemas que se están dando por ahí. Si bien los fabricantes del rodamiento tienen altos estándares de fabricación,
pues bueno, por ahí puede también haber algún problema. Hablamos de sobrecargas, hablamos de un mal almacenaje de los rodamientos. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que hay una norma que nos dice que los fabricantes de rodamientos que hacen el producto bajo una norma ISO, ellos estiman una duración entre 60 a 100,000 horas. 100,000 horas son aproximadamente 12 años de duración del componente. Entonces, ¿por qué terminamos con componentes que duran menos? Componentes que estamos cambiando cada año, cada 2 años, cada 6 meses, cada semana. Todo este universo de fallas, pues acortan la vida útil del rodamiento. Y si nos damos cuenta en este gráfico, más del 50% se lo vamos a achacar a problemas de lubricación. Entonces, les voy a pasar o les voy a mostrar 6 pasos que pueden ser instaurados para otorgar de manera inmediata una confiabilidad o minimizar el riesgo de fallas en nuestros equipos. Como primera instancia hablaremos del almacenamiento. Ustedes pueden estar montando rodamientos hoy día y ya puede venir dañado el rodamiento. Entonces, eso es algo muy importante a considerar. Vamos a hablar de la manipulación, hablaremos del ajuste del rodamiento, del montaje, de la lubricación y, por supuesto, del monitoreo. Hablemos del primer paso, ¿sí? Y a este paso a mí me gusta llamarlo que es el paso de la congruencia. Muchos de nosotros siempre tenemos buenas intenciones de decir, vamos a hacer un levantamiento de rodamientos, cuáles son los que utilizamos aquí en planta, y a partir de ahí va a alimentar nuestro sistema de administración del mantenimiento, de administración del producto, de administración del compras, y a su vez al almacén, a lo que tenemos almacenado. Pues bien, ese es un tema que por muy fácil que parezca, o por muy obvio que parezca, infinidad de empresas hoy día no lo llevan a cabo. Es decir, no existe una congruencia entre lo que tienes instalado en tu máquina, lo que te marca el dato de placa del equipo, lo que ha designado el fabricante del equipo original, contra lo que está dado de alta en tu sistema. Llámalo como quieras, puede ser un SAP, puede ser un máximo, puede ser una hoja de Excel incluso, pero si no existe congruencia entre ellos, hay una gran probabilidad de máquinas. Y por supuesto, esta trilogía no puede ser, o esta trinidad no puede estar complementada si en el almacén tenemos ahí una gran cantidad de rodamientos obsoletos por designaciones ya muy antiguas, rodamientos en muy mal estado de almacenamiento, cajas abiertas, destapadas, expuestas a la intemperie. Si tus almacenes están siendo atacados por vibraciones externas, si tus anaqueles no están aislados, no están limpios, y si no tienes un esquema adecuado de los primeros rodamientos que compres son los primeros que tienen que salir. Es decir, esa congruencia es lo primero que debes de estar asegurándote. Que lo que está dentro de tu máquina sea lo mismo que está dentro del sistema de administración contra lo que tienes almacenado en tu empresa. ¿Cuántas veces no nos has tocado ir a un equipo y hay gente que lo está lubricando, pero dentro lleva rodamientos sellados? ¿Y por qué? Pues porque quizá en el sistema de administración lo tienes dado de alta como un rodamiento sellado, la gente que lo recibe del almacén lo tiene dado como un rodamiento sellado, pero la persona que llega que está montando el rodamiento, pues a lo mejor no lo mete sellado. Él lo que hace es llegar y con una punta le retira los sellos. Entonces debe de existir esa congruencia definitivamente ahí en los datos que tienes marcados. Unos tips que les puedo dar en cuestión del almacenamiento de rodamientos es que si tienen una caducidad, los rodamientos tienen una caducidad y hablamos de rodamientos abiertos, es decir, en su caja, con su papel de protección anticorrosiva, pero que no tengan sellos, solamente los puedes estar almacenando durante 10 años. Después de eso son obsoletos. Aquellos rodamientos que tengan obturaciones, ya sean de metal o sean de plástico, hablamos del ZZ, 2Z, 2RSH, 2RS1, solamente los puedes almacenar durante 3 años. Después de ese tiempo,
ya estarán obsoletos o podrán provocar un daño en tu equipo. Y esto bajo condiciones de temperatura. A mayor temperatura, esa cantidad de años va a irse reduciendo. Los rodamientos siempre los debes de tener en su empaque original. Y tu almacén debe de estar limpio, debe estar aislado de vibraciones. Los rodamientos tienen que estar a una altura mínima de 20 centímetros y de ahí para arriba, deben de estar colocados de una manera adecuada. Rodamientos pequeños que vienen en bolsitas o en cajas muy pequeñitas, estamos hablando de número de tamaño 0,5, 0,7, menores a 0,10, eso los puedes almacenar de manera vertical y no hay ningún problema. Pero a partir del tamaño 10, es decir, aquellos rodamientos cuyas dos últimas cifras sean 10, los tienes que poner de manera horizontal. Y dependiendo del tamaño, habrá unos que puedan soportar solamente 3 rodamientos encima, otros que puedan soportar 5 u 8 rodamientos encima y otros que puedan soportar un poquito más, 10, 12 máximo. Pero habrá que revisar cada uno de ellos. Vayamos al segundo punto. El segundo punto se refiere a la manipulación. Y sí, no quiero ser aquí que nos tachen como puristas, pero recuerden que el rodamiento es un componente de precisión y como tal lo debemos de tratar. Y hay algunas técnicas que llevamos a cabo que provocan ese tipo de daños. Hablemos, por ejemplo, de las manos sucias. Por supuesto, el sudor que nosotros tenemos, contaminantes que nosotros podemos tener en nuestras manos, son lo suficientemente grandes para poder dañar los rodamientos. No va a significar que si tú agarras el rodamiento con las manos sucias, al día siguiente o en cuestión de horas va a fallar el rodamiento. Por supuesto que no. Estamos hablando de reducción de vida. Es decir, que si el fabricante estimó una duración de 12 años, pues le vamos a estar quitando porcentaje de vida derivado de esto. Hablamos también que donde realices el montaje debe de ser una zona limpia. ¿Sí? Muchas personas dicen, ¿sabes qué? Es que yo no puedo hacerlo en mi taller, yo lo tengo que hacer directamente en piso, donde, a pie de máquina, ahí es donde hago el cambio de rodamientos. Por supuesto, lo puedes hacer ahí con la técnica adecuada y hablando específicamente de la manipulación, te tienes que aislar. Existen cortinillas, existen algunas mamparas, existen varios elementos que que puedes seleccionar para aislarte de contaminantes de estos rodamientos. Hablamos que el rodamiento no lo necesitas sacar de su empaque original hasta el momento mismo del montaje. Antes no necesitas sacarlo, no hay razón por la cual. Entonces hay mucha gente que al desconocer la designación del rodamiento, lo retira del almacén y lo saca de su empaque original y lo compara con el que sacó de la máquina para saber si tenía la misma dimensión, la misma nomenclatura, las mismas letras y bueno, ahí podemos tener también un daño en el mismo. Hablamos también que si tienes necesidad de hacer una limpieza al eje, quizá al rodamiento mismo, pues lo vas a tener que hacer con un trapo que no suelte fibras, ¿sí? Hay muchos trapos o mucho material, el cual ya está diseñado específicamente para ello. Hablamos también acerca de la herramienta. Tu herramienta con la que montes el montaje, y no me voy a cansar de decirlo, no solo basta tener la herramienta y la técnica adecuada, tenemos que tener el cuidado correcto con nuestras herramientas antes de usarlas y después de usarlas. No se vale que después de haber utilizado una herramienta de montaje de rodamientos, pues quede sucia, quede maltratada o no la regresas a su empaque donde estaba diseñado, a su maletín, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hablamos también de los impactos, rodamientos que se nos pueden caer, rodamientos de mayor envergadura, que no los estamos moviendo o que utilizamos carretillas o montacargas para manipularlos o para levantarlos y no lo hacemos de manera adecuada. Hablamos también de rodamientos que tienen que ser quizá suspendidos con una grúa, con un malacate, con algo, y si no lo hacemos de la manera adecuada, si no balanceamos esa carga, pues van a estar sufriendo precisamente de un daño. Hablamos también de rodamientos que están expuestos a la corrosión, ambientes corrosivos, y que se va a estar disminuyendo la vida misma. Y por supuesto de traslados. Ojo que esta manipulación no solamente aplica a rodamientos nuevos. Ustedes pueden mandar a reparar un equipo y si su proveedor de servicios
no procura el transporte de manera adecuada de esos equipos que llevan rodamientos dentro, también pueden tener ahí un daño. Hablemos del paso número 3, que es el ajuste. Si se dan cuenta, todavía no hemos montado el rodamiento, ¿eh? Lo hemos estado almacenando, lo hemos estado manipulando y ahora, antes de pensar en cualquier otra cosa, necesitamos asegurarnos que nuestros ejes, nuestros alojamientos, tengan el ajuste adecuado. Guarden unas dimensiones correctas. Y para ello existen normas. Pasa que muchas veces cuando subcontratamos estos servicios, las personas que además de ser muy buenos maquinistas, nosotros no le decimos o no le damos cuál es la medida que debe de mantener estos componentes. Confiamos en lo que estas personas nos van a decir. Y la forma en que lo hacen estas personas es a través de una tabla, un póster, una imagen que tienen ahí y en base a un diámetro de tal medida le vamos a dar más o menos tantas milésimas de ajuste y ese es el que lleva. Pues bien, pero no toman en cuenta si tu rodamiento es de bolas o si tu rodamiento es de rodillos, si tu rodamiento es con agujero cónico o agujero cilíndrico, si tu rodamiento es con un juego radial mayor al normal o un juego menor al normal, no toman en cuenta esas condiciones, no toman en cuenta si tu rodamiento lo vas a utilizar en el lado libre o en el lado fijo. Ahí es donde vienen los principales problemas y ese problema va a estar va a tener un efecto físicamente en tu máquina a través de un aumento de la temperatura. Y les digo algo, nosotros estamos buscando lubricantes de mayores capacidades, de mayores funcionamientos, lubricantes para soportar altas temperaturas, cuando la causa raíz pues puede ser derivada precisamente de este mal ajuste. Otro tipo de ajuste que debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, en rodamientos de doble hilera de bolas a rótula o de doble hilera de rodillos a rótula o esféricos, los cuales van montados a través de un buje, mangueta, manguito de montaje o manguito de desmontaje. Debemos de tomar en cuenta el fabricante del equipo original, cómo dimensionó nuestro equipo. Lo dimensionó en pulgadas, lo dimensionó en milímetros, porque de ahí vamos a definir los componentes, el manguito de fijación, la arandela de seguridad y la tuerca de fijación que sean adecuadas para dar el ajuste correcto al rodamiento. Yo los invito que si ustedes tienen este tipo de rodamientos, que vayan al almacén, vayan a su almacén y en la posición donde están los manguitos de fijación, si de pronto se encuentran designaciones tipo H310, HA310, HE310, HS310, para el mismo rodamiento que montan en el mismo equipo o equipos similares, hay una gran probabilidad de cuando estén montando estas manguetas o estos bujes, algunas veces entre totalmente deslizante, otras veces entre con mucho aprieto, mucho ajuste, y otras veces el rodamiento van a llevarlo a la medida o a la reducción de juego que necesita y se va a estar girando sobre su manguito. Entonces, tenemos ahí una gran área de oportunidad en cuestión del ajuste. Pasemos al punto número 4. Antes de eso, les recuerdo que el próximo mes, en octubre, estaré visitando Ecuador, estaré visitando las hermosas ciudades de Quito y de Guayaquil. Estaremos hablando acerca de un curso abierto con fiabilidad de rodamientos que tiene duración de 3 días y bueno, los camaradas de Viman, el personal de Viman tienen la mayor información. Si ustedes están interesados, por favor comuníquense con ellos y adelante. El paso número 4 es el montaje. Ya lo almacenamos el rodamiento, ya lo manipulamos, ya revisamos los ajustes, es hora de montarlo. Y para ello hay un sinfín de herramientas y estoy seguro que en algún momento ustedes se han elaborado sus propias herramientas. Entonces, la técnica adecuada, tenemos que saber cómo utilizar las herramientas y para ello tienen que definir el tipo de montaje que van a hacer. Primero, si su rodamiento es de agujero cilíndrico o si es de agujero cónico. En caso de que sea de agujero cilíndrico, definan si lo van a hacer montaje en frío o montaje en caliente. La recomendación que yo les doy es todos aquellos rodamientos cuyas últimas cifras sean 10 hacia arriba, tienen que hacer o ya se facilitará hacer un montaje en caliente. Y el montaje en caliente lo pueden hacer con un baño de aceite, una técnica muy antigua,
que se ha hecho durante muchos años en la industria, pero efectiva, o con placas placas calentadoras o calentadoras de inducción. Solamente hay que tomar en cuenta que la temperatura de montaje adecuada son 110 grados centígrados, no más de 125 grados Celsius. ¿Sí? Entonces la temperatura la vamos a setear a 110 grados centígrados. Y esa temperatura tiene que ser medida en el aro interior del rodamiento. Hay personas que tienen calentadores de inducción y su sonda de temperatura la conectan al aro exterior del rodamiento. Entonces, ese es uno de los errores principales que se pueden cometer. Montar un rodamiento en caliente es una tarea muy rápida, es una tarea muy sencilla, no daña los componentes adyacentes, además de que el personal pues también lo puede hacer de manera muy fácil. Si lo vas a hacer en frío, si el montaje lo vas a hacer en frío, la principal tip que te voy a dar es que tienes que aplicar la fuerza de montaje al aro que lleva el mayor ajuste, es decir, al aro que está girando. Allí es donde tienes que imprimir la fuerza de montaje en al menos 180 grados de la circunferencia del aro que esté girando, o si puedes, o en la medida que puedas, en los 360 grados. Por supuesto, utilizar la herramienta adecuada. Todos los fabricantes de rodamientos, todos, absolutamente todos, te venden sitios adecuados para montar esos rodamientos. Así que no hay ningún problema. Y como mínimo, o lo mínimo que tiene que tener un taller es ese kit de montaje de rodamientos. Lo puedes hacer con una prensa. Por supuesto que lo puedes hacer con una prensa hidráulica. Las consideraciones que tienes que tomar en cuenta ahí son las mismas. Aplicar la fuerza de montaje en el aro que lleva el mayor ajuste. Y hay dos formas de hacer el montaje de rodamientos con una prensa hidráulica. Una, que tu prensa empuje el rodamiento sobre el eje, o que el eje se introduzca sobre el rodamiento. Cualquiera de esas dos formas es correcta, siempre y cuando respetando la técnica de 180 o 360 grados de la circunferencia en el aro de mayor ajuste, es decir, el aro que gira. Lo puedes hacer con un bronce, puedes hacerlo, pero es un material más suave que va a provocar contaminación a tu rodamiento. Lo puedes hacer con un taquete, polín de madera. No vas a encontrar o se te va a dificultar algo que tenga la forma cilíndrica. Aún así va a soltar partículas contaminantes. Entonces hay que tener también ahí cuidado. El punto número 5, hablamos del punto número 5, que es la lubricación. Sí, esa imagen que vemos ahí, pues es una imagen muy real. Y en muchas de nuestras empresas, de nuestros centros de trabajo, tenemos hoy día máquinas sobrelubricadas. Ahí es donde tenemos un gran punto de ahorro, un gran proyecto en el cual nosotros podemos generar ahorros para el departamento de mantenimiento, para el departamento de la empresa. ¿Cómo están tus consumos de lubricante? ¿Cuál es la tarea que llevas a cabo para seleccionar el lubricante adecuado? ¿Cómo hoy día estás tú almacenando y etiquetando tus lubricantes que que sirven para tus máquinas? Ahí tenemos un gran punto de desarrollo. Y tenemos que las causas principales de fallo de un lubricante se dan a nivel de almacenaje, ¿sí? Tenemos tambos de aceite, ¿sí? De gran cantidad que no están en la posición adecuada, que no están aterrizados de manera correcta, que quizá al momento de descargarlos el proveedor ocasionó un golpe a este contenedor y por dentro se astilló y soltó partículas contaminantes a tu aceite, las cuales estás metiendo directo a tu máquina. Estamos hablando que la viscosidad adecuada del lubricante quizá no es la correcta. Por supuesto, me podrán decir que el fabricante del equipo original, él ya tiene ciertos lubricantes diseñados. Eso es correcto, pero al paso del tiempo tenemos que ir analizando cómo va degradándose, cómo va cambiando, o por simple contexto operacional, cómo va cambiando la operación de ese equipo. Hablamos también que el problema se da a nivel de exceso de lubricante, escasez de lubricante, no ponerle el lubricante adecuado y, por supuesto, un gran problema que es la compatibilidad. Es un gran problema. No necesariamente va a ocasionar graves efectos en tus máquinas una incompatibilidad de lubricantes, pero aún así sigue siendo un gran problema. Inyectores de grasa, de pronto los destapamos y vemos que adentro que parece un arco iris.
hay grasa de la roja, de la amarilla, de la verde. ¿Por qué? Pues porque el personal no tiene esa cultura de utilizar o porque no tienes las suficientes herramientas para hacerlo. Hablamos también en el caso del almacenaje, cuando nuestros cubetas o contenedores de grasa, llega alguien, las destapa y ven que hay agua encima. Y alguien dice, bueno, ¿cómo puede haber agua encima de una cubeta de grasa si está totalmente tapado? Llega otra persona más por ahí y dice, no, es que no es agua, es que es el aceite que se separó de su espesante. Y bueno, la persona le dice, no la tires, sirve eso, solamente lo tienes que revolver para que se vuelva a unir el aceite con su espesante. Y eso es correcto, eso es algo que se tiene que hacer. Lo incorrecto es la forma en cómo lo revolvemos, cómo lo integramos. Utilizas un palo que está contaminado, que está sucio, una vara, una varilla oxidada, algo que está por ahí y que va a contaminar nuestro lubricante. El paso número 6, nuestro último paso, es el monitoreo de condiciones. Y pongo esta imagen muy chistosa porque por alguna razón nosotros tenemos en nuestras manos vibrómetros y termómetros. Es decir, tocamos la máquina y ya estamos generando ahí un análisis, un diagnóstico. Entonces, utiliza la técnica que tú desees para monitorear tus rodamientos, pero es algo que lo tienes que hacer. Dependiendo de la técnica, va a ser qué tan rápido puedas detectar esa falla para darte un mejor tiempo de respuesta. No es lo mismo lo que estás tú sintiendo en la mano, lo que estás tú escuchando con un destornillador que lo pones en el equipo, con el casco, con un estetoscopio, a utilizar diferentes métodos de técnicas predictivas. Tenemos el inicio de una falla incipiente. Tenemos por ahí diversas técnicas, ultrasonido, vibraciones, análisis de aceite, termografía, tecnología infrarroja, ruidos o temperatura al tacto. Nuevamente, repito, tú puedes utilizar cualquiera de todas estas técnicas, solamente pregúntate, ¿qué tan rápido quieres detectarla para tener un mayor tiempo de respuesta? ¿Sí? Entonces, otra recomendación que les pudiera yo dar es no casarse con una sola técnica predictiva. Hay empresas donde dicen, aquí hacemos vibraciones, no se tiene una estrategia adecuada, le hacen vibraciones ¿a qué? A todo lo que se mueva. Y se casan con vibraciones y se espera que la persona que mide vibraciones interna o subcontratada llegue con una bolita mágica y les diga el día, la hora y el turno en que va a fallar ese equipo. Cuando probablemente dentro del espectro mismo de técnicas predictivas hay otras que sirven. Entonces, tú puedes utilizar ultrasonido, puedes utilizar vibraciones mecánicas, puedes utilizar termografía, puedes utilizar algunas otras más que hay en el mercado y cada una de ellas van a tener detección de ciertos problemas. En algún momento, por supuesto, van a juntarse y van a detectar la mayor cantidad de problemas que puedan estarse generando en su equipo. Pero siempre hay que tener en cuenta que lo que ultrasonido puede ver, algunas cosas no las o va a tardar más en darse cuenta de vibraciones o termografía. Entonces tomen en cuenta esto de no casarnos con una sola técnica predictiva. Para ello existen infinidad de proveedores muy especialistas. Para ello existe el recurso de nuestra planta que lo podemos capacitar para llevar a cabo este tipo de mediciones. Sí, uno de los últimos puntos que quiero tratar es que pues el futuro ya nos alcanzó, ya estamos acá, ya no podemos hablar del Internet de las cosas, de la industria 4.0, de todo este tipo de avances como algo muy lejano, ya es algo que se está dando hoy día. Hoy día ya tenemos rodamientos sensorizados que nos indican cuál es su ajuste adecuado, cuál es la lubricación correcta. Hoy día tenemos información en tiempo real a través de equipos monitoreos en línea, de ciertos sensores. Hoy día incluso ya se están dando impresiones en tercera dimensión de rodamientos para ciertos tipos de máquinas. Esto nos va a dar un incremento en la producción. Se estima, y este es un dato para no desperdiciar, que en el año 2025 en la industria se estarán gastando cerca de 360 billones de dólares en monitoreo de condiciones.
¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que te tienes que seguir preparando. Tus máquinas van a seguir fallando, ¿sí? Pero cada día vamos a tener una mayor cantidad de tecnología a nuestro alcance a la cual debemos de echar mano, ya sea de manera propia o de manera subcontratada, pero tenemos que acercarnos a los especialistas. Hoy día existe un soporte a nivel mundial de fabricantes de rodamientos. Los principales fabricantes de rodamientos, cada uno de ellos tienen líneas de emergencia donde tú puedes comunicarte y ellos te brindarán la atención correcta. Existe un correo electrónico, existe un número telefónico, existe una gran base de conocimientos en los cuales puedas tú acercarte a ellos para generar valor a tu equipo. Entonces, no pensemos que es algo todavía en el futuro, que es algo que no nos va a tocar o que todavía, o que ya vamos de salida y eso ya no nos corresponde. No, es algo que ya es presente, ya se está dando hoy día y debemos de tener la capacidad y el conocimiento de respuesta adecuado. Por último, la estrategia adecuada para otorgar confiabilidad a sus equipos, pues va a ser una conjunción entre la herramienta correcta para montar y desmontar el rodamiento, la forma de utilizar esa herramienta y de conocer el componente, es decir, la capacitación, cómo vas a lubricar este rodamiento y, por supuesto, cómo lo vas a monitorear. ¿Qué tan rápido o qué tan eficiente quiere ser para detectar esa falla? Y vámonos más allá. Proactivamente, ¿qué vas a hacer para evitar la aparición de esa falla? Amigos míos, pues hemos llegado al fin de mi presentación. Les pido unos minutos si es que tienen preguntas al respecto. Nuevamente, en el mes de octubre estaré visitando la ciudad del país de Ecuador, las ciudades de Quito y Guayaquil, llevando el curso de Confiable en Rodamientos. Nuestros equipo de Viman, ellos estarán dispuestos para brindar la información que ustedes requieran. Es una capacitación que dura 3 días, 24 horas, donde trataremos a fondo estos 6 pasos que les he dado de conocer. Por mi parte, pues es todo. Les agradezco mucho su atención y bueno, si tienen algún tipo de cuestionamiento o pregunta, adelante, ya sea que lo hagamos aquí en viva voz o me pueden escribir al correo que está ahí en pantalla. Agradezco mucho su atención.